¿Listos para la palabra? ¿Sí? ¿Ya están contentos? ¿Traen Biblia? A ver, levanten su Biblia. Alguien levanta los chorros. ¿Para qué levantan los chorros? Vamos a abrir la palabra del Señor en Jeremías, por favor, Jeremías, el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, ahí manténganlo. Jeremías, capítulo 15. Jeremías 15, ahorita les voy a decir qué versículo, o qué versículos, mejor dicho, porque vamos a leer desde el versículo 10 hasta en adelante, hasta el versículo 21. Pero antes vamos a hacer una breve oración, ¿qué les parece? Vamos a pedir al Señor que nos hable. Dile al que tienes a un lado: hey, Dios me va a hablar. Dile: no me interrumpas, come con la boca cerrada, para que no hagas ruido. Vamos a orar. Padre nuestro y todopoderoso Dios, una vez más, Señor, nos acercamos a ti en este día, pidiendo de tu misericordia, de tu bendición, para mí, Señor, y para cada uno de los jóvenes que han dispuesto su vida para escuchar tu palabra, para adorarte, para que tú los fortalezcas y puedan enfrentar este mundo con la victoria que tú ya les has dado, para que por la fe en tu nombre ellos puedan vencer, así como tú has vencido, para que así como tú resucitaste a los muertos y porque tú vives, también cada uno de los que estamos aquí viviremos. Gracias, Señor, llena este lugar con tu presencia, con el gozo de tu corazón, y haznos cada vez más a tu imagen. Queremos darte toda la gloria, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser, y estar atentos a tu dulce y hermosa voz que nos habla, que nos cambia, que nos transforma. Ven y llena nuestras vidas de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Ya lo tienen? Jeremías 15:10. Dice así. Yo lo voy a leer en otra versión, en la Nueva Versión Internacional. Ustedes en la versión que traigan, bueno, ahí síganme, ¿sale? Dice así: ay de mí, madre mía, que me diste a luz como un hombre de contiendas y disputas contra toda la nación. No he prestado ni me han prestado, pero todos me maldicen. El Señor dijo: de veras te libraré para bien. Haré que el enemigo te suplique en tiempos de calamidad y de angustia. Versículo 12. ¿Puede el hombre romper el hierro del norte y el bronce? Por causa de todos tus pecados entregaré como botín, sin costo alguno, tu riqueza y tus tesoros por todo tu territorio. Haré que sirvas a tus enemigos en una tierra que no conoces, porque en mi ira un fuego se ha encendido y arde contra ustedes. Versículo 15. Tú comprendes, Señor, acuérdate de mí y cuídame. Toma venganza de los que me persiguen. Por causa de tu paciencia, no permitas que yo sea arrebatado. Mira que por ti sufro injurias. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre. Señor Dios Todopoderoso, no he formado parte de grupos libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo, porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Será para mí un torrente engañoso? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Versículo 19. Por eso, así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale,
tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. Hasta ahí. El tema que vamos a tratar en esta tarde, yo le he puesto: conviértanse ellos a ti, haciendo un énfasis en el versículo 19. La nueva versión internacional que leímos hace un momento dice: vuélvanse ellos a ti, hacia ti, y no tú te vuelvas hacia ellos. Pero la Reina Valera dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En otras palabras, no dejes que te arrastren. Dile al que tienes a un lado: no dejes que te arrastren. Miren, yo les voy a hablar en esta tarde, jóvenes, como a cristianos, ¿sale? ¿Cuántos son cristianos? Por fe. ¿Sí son cristianos? Bueno, yo les voy a hablar como cristianos. Es decir, como personas que han nacido de nuevo, jóvenes que le han entregado su vida a Dios, que le han entregado su corazón. Porque como cristianos tenemos que recordar la responsabilidad que tenemos de manifestar a otros la verdad de Dios. Tú como joven tienes que manifestar a otros la verdad de Dios a través de tu forma de vida. Ahora, esto implica que como jóvenes, cada uno de ustedes puedan ser influencia en otros a fin de acercarlos al Señor. Tú tienes que influenciar en otros como un joven o como una joven cristiano o cristiana, para que otros puedan experimentar la misma misericordia, la misma gracia que tú has experimentado en su salvación. Y no ser arrastrados al tipo de vida de aquellos que no conocen a Dios. Y de eso se trata, jóvenes. De ser influencia en otros, más allá de ser influenciados por aquellos que no conocen a Dios. ¿Qué tanto pueden ver a Dios a través de tu vida? Hazte esta pregunta. Vamos a hacer un análisis introspectivo. Vamos a adentrarnos dentro de nuestra vida. ¿Qué tanto qué tanto pueden otros ver a Dios a través de tu vida? Fíjense, hoy en día, el cristiano promedio, el cristiano religioso, ustedes no son esos, ¿verdad? Son entregados, fervientes en oración, constantes, fervientes en espíritu, constantes en la oración. ¿Sí? Bueno, desgraciadamente el cristiano promedio, el cristiano religioso, le ha quitado el gusto de la salvación al evangelio. Muchos jóvenes, aun cuando pretenden acercarse a Dios, la realidad es que muchos jóvenes dentro de las iglesias y fuera de las iglesias están huyendo de Dios, aunque crean que se están acercando a Él. Es lo que está pasando el día de hoy. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, que muchos jóvenes se acercan a un Dios. Repite conmigo, un Dios. Muchos jóvenes se acercan a un Dios, pero huyen del Dios de las Escrituras. Huyen del Dios vivo y el Dios verdadero que podemos ver a través de las Escrituras, al que conocemos única y exclusivamente por medio de la revelación de su palabra. Y esto lo hacen debido a que buscan que Dios, ese Dios que ellos desean, no sea tan santo, que ese Dios no sea tan justo como lo dice en su palabra. Por eso buscan un Dios y le quitan el gusto de la salvación al evangelio. Y en lugar de acercarse a Dios, aunque pretendan hacerlo, están huyendo de Él. Porque entre más santo ven que es Dios en las Escrituras,
Entre más justo ven que es Dios en las Escrituras, menos les gusta. Y van en pos de un Dios que no sea tan santo, que no sea tan justo como lo dice su palabra. Van en pos de un Dios que sea permisivo y un Dios que no sea tan exagerado. ¿Cuántos creen que Dios es exagerado? El Dios de las Escrituras. Y sacan rollos como de, no, tú la estás interpretando mal. Cuando el joven que quiere buscar a Dios, que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, ese joven sabe si lo que se está hablando viene de Dios o no. Porque el Señor, por su Espíritu Santo, le da a conocer cuando algo no está bien. Este tipo de pensamientos de acercarse a un Dios que no sea tan santo, tan justo, un Dios que no sea tan exagerado, sino mejor que nos entienda nuestras debilidades, pero en un sentido de ser permisivo con cada una de ellas. Este tipo de pensamiento se ha establecido en el corazón de muchos jóvenes en muchas iglesias el día de hoy. Y cada vez más los jóvenes están siendo arrastrados por un cristianismo humanista, un cristianismo humanizado, un cristianismo con pensamientos mundanos, seculares. Están siendo engañados con el pensamiento de que no vale la pena vivir para el verdadero Dios de las Escrituras y que es un martirio vivir para el Dios de las Escrituras. Por eso Dios nos dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es una exhortación para todos nosotros al día de hoy como hijos de Dios, como cristianos. Porque todos de alguna manera anunciamos el Evangelio, o debemos anunciar el Evangelio como cristianos. No nos debemos de dejar engañar y arrastrar por pensamientos que son ajenos o contrarios a la voluntad de Dios. De manera que comencemos a ver al Dios de las Escrituras como un tanto exagerado o incluso a torcer las Escrituras para acomodarlas a ese Dios que yo deseo, que no sea tan santo ni tan justo, porque ese Dios santo y justo atenta contra mis deseos personales. Jeremías, el profeta que acabamos de leer en capítulo 15, mantenía una lucha. Esa era la lucha en ese momento del profeta Jeremías. Fíjense, este profeta Jeremías comenzó como un joven. Se dice que tenía como aproximadamente 17 y 20 años, 21 años más o menos. ¿Cuántos tienen entre 17 y 21 años? A ver, levanten su mano para traerles un regalo. Y todos ahí hasta. Bueno, más o menos como tú. Cuando el profeta Jeremías comenzó. En este tiempo ya no tenía esa edad, pero comenzó como un profeta joven. Y en su juventud era menospreciado por muchos. Y el profeta estaba pasando por un mal momento. Pasaba por un mal momento de manera que las circunstancias que estaba viviendo lo llevaron a luchas por mantenerse fiel a Dios. ¿Cuántos han pasado por malos momentos de ustedes? A ver, levanten su mano. No lo nieguen. Levántala, tú. Ya le hace así como de, ay, sí o no, es mal momento que no me hayan comprado. Es mal momento que las papas estuvieran casi vacías. Esa es la realidad, las papas no están llenas, es pura bolsa. Todos hemos pasado por malos momentos y como jóvenes pasamos por malos momentos. Incluso muchos jóvenes caen en depresión o en ansiedad, ataques de pánico. En momentos de desánimo, en donde se encuentran en una lucha, en donde se está determinando su fidelidad a Dios o no. Y es lo que estaba pasando en la vida de Jeremías. Estaba en un mal momento y luchaba por mantener su fidelidad a Dios, porque estaba siendo arrastrado a tener un comportamiento fuera de la voluntad de Dios. Este profeta que había servido a Dios por tanto tiempo en fidelidad, al ver cómo las cosas no mejoraban,
comenzó a dudar si realmente valía la pena seguir siendo fiel a Dios. ¿Cuántas veces tú te has llegado a preguntar si vale la pena seguir asistiendo a la iglesia? Si vale la pena seguir leyendo la palabra, si vale la pena seguir diciendo que eres cristiano. ¿Cuántas veces te has preguntado eso? Bueno, podemos hacer un contraste entre los tiempos de Jeremías y nuestros tiempos. Porque en la época del profeta Jeremías, la tierra estaba completamente corrompida. Incluso el pueblo al cual Dios había separado para hacer de ese pueblo algo especial y diferente a todas las naciones, había caído en los mismos comportamientos de todos los demás. Ahora, ¿son diferentes a nuestros tiempos? ¿Están mejores nuestros tiempos al día de hoy? De ninguna manera, la tierra está completamente corrompida. En aquel tiempo el pueblo de Israel había sido arrastrado a las prácticas del mundo, al grado que dejaron a Dios para adorar a los ídolos que no son Dios. Pregunta, ¿eso creen que esté sucediendo el día de hoy alrededor nuestro? Aún dentro del cristianismo se hacen dioses conforme a su semejanza y dejan la palabra. En Jeremías 2, capítulo 2, versículo 11 al 13, lo leo en la Nueva Versión Internacional. El Señor está hablándole al pueblo a través de Jeremías. Está hablando el Señor con Jeremías, transmitiéndole toda su palabra, y dice en el versículo 11 del capítulo 2 del mismo libro de Jeremías, hace una pregunta y dice: ¿hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Es una pregunta retórica, porque la realidad es que no. Muchas veces los hombres del mundo son más fieles a sus dioses imaginarios que el cristiano al Dios de la palabra. Y después hace una declaración: pues mi pueblo me ha cambiado. Dios ha cambiado al que es su gloria. Y lo ha cambiado por lo que no sirve para nada. Imagínense el corazón de Dios cómo estaba en ese momento. Triste hasta de una manera inimaginable. Si aquellos hombres que no tienen a Dios no los cambian, son fieles, y este pueblo que ha visto mi gloria y mi poder, al cual yo lo he librado con mano poderosa de muchas naciones, me ha cambiado, y me ha cambiado por lo que no sirve para nada. Muchas veces así es el cristiano. Cambia toda una vida de planes y propósitos por lo que no sirve para nada. Ahí está Dios con una visión del joven o la jovencita, de usarlo poderosamente, de un buen matrimonio, una buena familia, de un buen siervo, y de repente este joven o esta jovencita se va en pos de lo que ve con un chico o una chica que no son cristianos, y cambian a Dios por lo que no sirve para nada. Qué tremendo, ¿no? Así era el pueblo de Israel. Espántense, dice el versículo 12, cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. Versículo 13, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, han cambiado al único que puede darles verdadera vida, al único que los puede saciar de verdad, yéndose en pos de lo que ellos creen que los puede saciar, pero no se dan cuenta que aquello es un pozo sin fondo. Nunca van a poder ser saciados, porque son como cisternas que no retienen agua. ¿Cómo es una cisterna rota? La vas a llenar y nunca se llena. Se está tirando todo. Así es aquel que cambia a Dios por las cosas que no sirven para nada. Y eso es lo que estaba enfrentando Jeremías. Israel había abandonado a Dios, cada uno hacía lo que quería, entregándose a los ídolos que los llevaban a pecar todavía más.
y se hacían semejante a las naciones que no conocían a Dios. Pregunta, ¿será semejante esto a nuestros tiempos? Totalmente. El día de hoy muchos cambian a Dios y se hacen semejantes a hombres y mujeres que no conocen a Dios. A causa de esto, Dios entregó al pueblo en esclavitud. Determina el Señor entregar al pueblo en manos de los babilonios, del rey Nabucodonosor, aquellos pueblos enemigos que caerían sobre Jerusalén hasta arrasarla y no dejar nada. Matarían varones, llevarían esclavas a sus mujeres y a sus niños y destrozarían completamente la ciudad. En Jeremías 15:6, el pasaje que leí, un poco antes del pasaje que leímos, el Señor les dice, del versículo 6 al versículo 9, le dice: tú me has rechazado, te has vuelto atrás, afirma el Señor. Está hablando al pueblo. Por lo tanto, extenderé mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de tenerte compasión. Te levantaré, te aventaré con la horquilla por las puertas de la ciudad. A ti te dejaré sin hijos y a mi pueblo lo destruiré porque no cambió su conducta. Haré que sus viudas sean más numerosas que la arena de los mares. En pleno día enviaré destrucción contra las madres de los jóvenes. De repente haré que caigan sobre ellas la angustia y el pavor. Se desmaya la que tuvo 7 hijos, se queda sin aliento. Su sol se pone a pleno día, se queda avergonzada y humillada. A sus sobrevivientes los entregaré a la espada delante de sus enemigos, afirma el Señor. Esa era la consecuencia de aquel pueblo que había abandonado a Dios, que se había convertido a las prácticas paganas, prácticas mundanas del mundo, de aquellos que no conocen a Dios. Y Jeremías estaba recibiendo todo esto. Jeremías, como el profeta de Dios, estaba viendo la condición del pueblo y que pasaba el tiempo y no había respuesta por parte de ellos hacia Dios. Esta situación, jóvenes, provocó que el corazón de Jeremías se sintiera desanimado al punto de llegar a tener pensamientos equivocados en contra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han pasado por las mismas circunstancias? Es que no cambia nada. Es que es lo mismo, es que mis papás no cambian, es que mis hermanos no cambian, es que mis amigos no cambian, soy el apestado del mundo, mi familia me aborrece por ser cristiano y no cambia nada. Y empiezan a dudar de Dios, empiezan a dudar de su misericordia, de su fidelidad, de sus planes y propósitos. No te voy a pedir que levantes la mano si tú lo has experimentado, pero es una lucha que podemos llegar a tener como hombres, como mujeres, y ahorita ustedes como jóvenes, de manera que corren el riesgo de ser arrastrados por pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. El corazón de Jeremías, chicos y chicas, estaba siendo arrastrado por el mal comportamiento del pueblo. De manera que se generó en el corazón de Jeremías decepción y duda en cuanto a las promesas de Dios. Decepción y duda. Y qué feo, jóvenes, es tener decepción en el corazón. Qué feo es tener dudas contra Dios en el corazón. Porque esa duda te produce insatisfacción, de manera que nada te llena. Estás siendo arrastrado por los pensamientos del mundo, por pensamientos ajenos a Dios. Aprendemos algunas cosas de esta historia. Una de ellas es que siempre van a pasar cosas que van a poner a prueba nuestra fidelidad a Dios. Siempre. Siempre va a haber circunstancias que te van a poner a prueba a ti. Que van a pretender o van a probar tu corazón para ver si te mantienes fiel a Dios
o te desanimas, te decepcionas, te llenas de dudas. Eso va a pasar siempre. ¿Han pasado circunstancias difíciles? Levanten su mano. El que no, ahorita le pongo una. ¿Qué respuesta damos? Otra cosa es que vamos a ver cómo Dios trata con el fin de que el hombre voltee a verlo. Dios trata con los hombres. Trata con nosotros como hijos, pero también trata con el mundo. Y ver la dureza del mundo, pero también ver su indiferencia hacia Dios, no nos deben de desanimar a nosotros. No deben de producir en nosotros un pensamiento de duda si realmente vale la pena o no servir a Dios. Y una tercera cosa es que vamos a ser tentados al desánimo o al mal comportamiento. Eso va a pasar siempre. ¿Cuántas veces estás desanimado en tu vida cristiana? Vienen todos desanimados, vienen así. ¿Cuántas veces estás desanimado? Pues desde que nací. Nací desanimado. La otra vez estaba viendo a mi hija las fotos de cuando estaba chiquita, porque le gusta mucho ver sus fotos cuando salió de la panza de su mamá. Y me dice, papi, ponme las fotos de cuando nací. Y ya le pongo las fotos de cuando nació. Y de repente estaba viendo las fotos ahí en el iPad y volteé y me dice, papá, nací enojada. Nací enojada, me dice. Y nos sacó una risa a mi esposa y a mí porque nosotros es lo que decimos, que nació enojada. Y muchos así están hasta el día de hoy. Cualquier cosa los molesta, cualquier cosa los desanima, cualquier cosa los decepciona, cualquier cosa les mete dudas, cualquier cosa los tambalea de su fidelidad a Dios. Y chicos, eso no debe de ser así. No te conviertas a ellos, conviértanse ellos a ti. Si el mundo así actúa, tú no tienes que actuar así. Tú tienes a Cristo en tu vida. Tú tienes el Espíritu Santo. Tu reacción debe de ser diferente. ¿En cuántas ocasiones nos vemos desanimados por pensar que las cosas no están resultando como nosotros creemos que deberían ser? Y nos desanimamos. De manera que somos arrastrados por el mundo a un comportamiento inapropiado, a un comportamiento que no es acorde a Dios, que no conviene a los que son hijos de Dios, porque les impide recibir las bendiciones y las promesas de Dios. No te conviertas a ellos. Mantente firme y fiel con los ojos puestos en el Señor. Dile al joven o la joven que tienes a un lado, no te conviertas a ellos. Y de repente uno, ya demasiado tarde, ya estoy así. Oh, pues regrésate nuevamente al Señor. Esta es una exhortación de parte de Dios al profeta, el cual estaba siendo arrastrado por los malos pensamientos en cuanto a Dios. Y le dice, no te conviertas a ellos, mejor que se conviertan ellos a ti. A ver, ¿es acaso posible que un cristiano pueda ser arrastrado por pensamientos del mundo al no ver que las cosas no están saliendo como él quisiera o como ella quisiera? ¿Es posible? Por supuesto. Muchos cristianos el día de hoy son arrastrados. ¿Por qué? Porque es la condición humana, es lo que estamos viendo, un relato de la condición humana. El hombre siempre puede llegar a ser tentado a seguir la corriente de este mundo. Jeremías, que fue uno de los más grandes profetas del pueblo de Dios, era también un hombre sujeto a pasiones, al igual que nosotros. De manera que de algún modo este profeta podía ser llevado por la corriente del mundo si no se mantenía fiel a Dios, por ver que las cosas no estaban del todo bien.
Por eso Dios le reafirma su paciencia, le reafirma su fidelidad, sus promesas. Por eso le dice en el versículo 19, si te arrepientes, yo te voy a restaurar y podrás servirme. A pesar de que Jeremías ya era un servidor, un profeta, mas sin en cambio su boca estaba hablando cosas que no eran correctas. Había dudado de Dios. Por eso Dios le dice, si te arrepientes, yo te voy a restaurar y podrás servirme. Podrás seguir siendo un servidor mío. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale la pena, tú serás mi portavoz. Y en el versículo 20 le dice, haré que seas para este pueblo como un invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Eso es también lo que nos dice a todos nosotros. Esto es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros cuando nos encontramos en una situación sinceramente compleja. Una situación que con sinceridad nos está llevando a apartarnos de los planes y propósitos de Dios. Donde podemos llegar a ser tentados a causa del desánimo por las circunstancias que estamos enfrentando. Si te arrepientes, yo te voy a restaurar y podrás servirme. ¿Cuántos quisieran esto para sus vidas? Que el Señor los pusiera en un lugar de servicio o que los usara en donde quiera que estén. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Cuántas veces has permitido que los deseos de otros reduzcan tu deseo de la santidad? ¿Cuántas veces has enfrentado una circunstancia en donde ves que otros desean riqueza y ese deseo de otro se te es implantado a ti y eso disminuye tu deseo por ser santo y comienzas a querer ser rico más allá de santo? ¿Cuántas veces el que otros deseen carros, casas, ropa, te ha producido a ti que tú tengas un deseo menor por la santidad de Dios? Porque a veces tenemos pláticas muy infructuosas y nos envolvemos en pláticas que más allá de llevarnos a desear la santidad, nos llevan a desear lo del mundo. Y ya queremos todas las cosas que el mundo desea y nos olvidamos completamente de la santidad. Somos arrastrados, te conviertes a ellos. ¿Cuántas veces los deseos de otros han producido que tú desees menos a Dios? ¿Cuántas veces tu deseo de Dios ha producido que otros deseen menos lo del mundo? Ahí está el conviértanse ellos a ti o tú que te conviertes a ellos. ¿Cuántas veces has visto a un joven o una joven que lo ves tan metido con Dios que lo que quieres es dejar el mundo y también seguir a Cristo? Si no lo has visto, bueno, tú puedes ser ese joven o esa joven. Que te vean tan metido con Dios que otros deseen menos el mundo porque te ven a ti, quieren lo que tú tienes. Pero si no desean a Dios a través de tu vida, es posible que tú termines deseando lo que ellos quieren, que tú te conviertas a ellos. Y la exhortación es, conviértanse ellos a ti, no dejes mis caminos, no rebajes mi santidad por deseos mundanos, por deseos pasajeros, temporales. Concéntrate en lo que Dios tiene para ti. Esto pasa mucho con los novios, ¿verdad? ¿Cuántas chicas ven a otras chicas con novio y dicen, ay, se me antoja? ¿O cuántos chicos ven a otros con novia y dicen, ay, yo también quisiera? ¿Y la santidad? ¿Y la santidad? Ay, es que todos en mi trabajo tienen novia, o todos en mi trabajo tienen novio. Es que todos en mi escuela tienen novia.
o tienen novio. ¿Y yo? Es que todos tienen celular. Es que todos tienen esto. ¿Y la santidad? ¿Por qué permites que te arrastres, que te arrastren? ¿Por qué te permites ser arrastrado y comenzar a desear lo que ellos tienen, lo que ellos quieren, en lugar de que ellos deseen lo que tú tienes? Pregunta, jóvenes, ¿qué es mejor? ¿Lo que el mundo tiene o lo que el cristiano tiene? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Y por qué solemos dejarnos arrastrar por lo que el mundo ofrece? ¿Por qué no le demuestras a otros que lo que tú tienes vale más? Que lo que tú tienes es mejor. Ah, pero yo quiero un iPhone. Y lo único que sabes es tomar fotografías. Pero quieres el iPhone. No se dejen arrastrar. ¿Cuántas veces hemos permitido que los deseos de otros reduzcan nuestro deseo de la santidad? Nos olvidamos que estamos llamados a ser santos porque tenemos un Dios que es santo. Esa es nuestra labor. ¿O cuántas veces la amargura de unos ha provocado dudas en nosotros? ¿Cuántas veces ves a otras personas tan profundamente amargadas contra Dios? Es que Dios no existe. Es como el Dios de todas las religiones. Es que es el mismo Dios. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el tuyo es mejor que Buda? ¿Por qué el tuyo es mejor que Alá? Mira, detrás de cada ateo hay una gran amargura. Métetelo bien siempre en la cabeza. Te lo aseguro. Detrás de todo ateo siempre hay una gran amargura. Muchos se permiten entrar en duda por la amargura de otros. Es que si Dios está contigo, ¿por qué sufres? ¿Y por qué no tienes dinero? ¿Y por qué si Dios está contigo y empiezan a desbordar amargura contra Dios? Y tú te estás comiendo toda esa amargura y al rato estás como Jeremías, dudando si realmente Dios es fiel. Mira, Dios es fiel y por su fidelidad disciplina y por su fidelidad trata, por su amor trata con los hombres a fin de traerlos a su salvación. No permitas que la amargura de otros te produzca dudas a ti. ¿Crees en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Si crees en Dios, mantente en eso y permítete seguir experimentando la presencia de Dios en todas las cosas. El que no quiere ver a Dios no lo va a ver en ningún lado, aunque se levanten los muertos, dice la Escritura. Así pasó con el rico, de aquella historia de Lázaro y el rico, en donde el Señor le dice que está Lázaro y está el rico en el Seol. El rico, que pensaba que no había Dios, se da cuenta que sí existe un infierno. Y Lázaro, que había estado dispuesto a padecer según la voluntad de Dios, está en el seno de Abraham. Y el rico le dice: Señor Abraham, manda a Lázaro para que resucite de entre los muertos y le hablen a mi familia para que no vengan acá. Abraham le dice: tienen la palabra de Dios, que la crean, la sigan. No, padre Abraham, le dice el rico, pero si alguien se levantara de entre los muertos, creerían. Le dice: mira, si no creen a Dios a través de su palabra, aún se levante un muerto, no van a creer. Ahora, ¿esto fue una realidad? ¿A quién resucitó Jesucristo después del tercer día? Después de 4 días. A Lázaro. ¿Y creyeron? No. Porque la palabra es verdad. No te dejes llenar de dudas por la amargura de otros. No te permitas ser arrastrado.
Te digan lo que te digan, tú forma tu testimonio y tu comunión con Dios. De tal manera que cuando ellos estén en la aflicción y en la angustia, Dios te use a ti como un instrumento de gloria para atraerlos hacia Él. Que ellos deseen lo que tú tienes. Que ellos anhelen la seguridad que tú tienes en Cristo. Y no tú te conviertas a la duda de ellos. Si realmente habrá un Dios o no. O si ese Dios tendrá cuidado de tu vida o no. O si ese Dios cumplirá sus promesas o no. No te dejes arrastrar. Conviértanse ellos a ti. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por los vanos propósitos que ellos buscan? A veces nos hacemos propósitos tan vanos. ¿Qué quieres ser? No, pues yo quiero ser cantante. No, pues es que yo quiero ser ¿cómo se dice? Es emprendedor. Un emprendedor vas a ser de otro, te va a traer aquí en su bolsillo. Es que yo quiero ser, y está bien que quieras prosperar económicamente, pero si tu propósito en la vida es ese, estás ciego, estás ciega. Hay propósitos mayores a esos. Yo quiero ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Ese es el principal propósito. Como decía Iván en la enseñanza de la tarde, ¿no? Si Dios te diera a escoger algo, ¿qué le pedirías? Que me ayude a ser fiel hasta la muerte. Es un buen propósito, ¿no? ¿Qué quieres escuchar? Siervo fiel, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondrá, entra en el gozo de su Señor. ¿O quieres escuchar siervo malo y negligente? ¿Por qué seguiste este mundo? ¿Por qué te dejaste llevar por los vanos propósitos de este mundo? Es que yo quiero ser una, ¿cómo se dice? Feminazi. Yo quiero ser la que manda en la casa. Por eso me voy a meter a estudiar bots. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por los vanos propósitos que ellos buscan? Y pensamos que el éxito se encuentra en el dinero. Y buscamos salud, dinero y amor, ¿verdad? Y vemos novelas. No te dejes arrastrar, no te conviertas a ellos. Evalúa tus planes y propósitos. Si esos planes y propósitos pueden ser usados en Cristo, o simplemente estás buscando lo que tú deseas fuera de Cristo. El pueblo de Israel manifestó con su modo de vivir una enemistad declarada en contra de Dios. Su forma de vivir le decía a Dios: no eres lo más importante. Y cualquiera que menosprecie a Dios, que menosprecie su paciencia, su bondad y su amor, es un enemigo de Dios. Cualquiera que no pueda ver a Dios como lo más importante en su vida, es una persona que va a ir en contra de la voluntad de Dios. El Señor tiene que ser lo primero y no lo último, ni lo después, ni siquiera lo segundo. El pueblo estaba completa y totalmente desviado y había declarado una enemistad contra Dios. Por eso, en medio de toda esa inmundicia en la que el pueblo se regocijaba, el Señor le levantó un hombre que servía como portavoz de la voluntad de Dios. A Jeremías, que había experimentado el amor de Dios, que había experimentado las delicias de su palabra, aún en medio de todo el mal. Pero al ver que su amor por Dios y su regocijo en Dios no atraía a nadie, este hombre se desanimó. Bueno, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que muestran el amor de Dios y las delicias de la palabra, pero sin desanimarnos. Personas que estén dispuestos a ser usados por el Señor para atraer a otros a la salvación.
¿No te gustaría que con tu manera de vivir digan otros, ay, yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que ella tiene, yo quiero su vida, quiero, por qué estás siempre tan contento, tan contenta? ¿Por qué siempre estás tan fortalecido o fortalecida? ¿Por qué tu entendimiento es diferente de las cosas? ¿Qué tienes? Dámelo. ¿De cuál fumas para yo también? No, no fumo de ninguna, yo tengo a Cristo en mi vida. Y claro que te invito a conocerlo. Ese tipo de personas tenemos que ser. Porque la vida de los que no conocen a Dios es vana. Y si nosotros somos arrastrados por ese tipo de vida, no podemos obtener nada bueno o esperar nada bueno. Fíjate lo que dice Efesios 4:17. Abre tu Biblia ahí en Efesios 4:17 al versículo 20. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pablo dice a los hermanos en Éfeso, dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. A ver, ¿a quién les estaba hablando? A los cristianos. Ya no vivas como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Así dice esta versión. Los que no conocen a Dios están irremediablemente confundidos. ¿A poco te vas a dejar arrastrar por los confundidos? ¿A poco vas a cambiar al Dios vivo y verdadero con todos sus planes y propósitos por lo que no sirve para nada? Para llenarte de duda y de confusión, de incertidumbre, de inseguridad. ¿Qué acaso no es mejor lo que tú tienes para ofrecerle a ellos que lo que ellos te pueden ofrecer a ti? No te dejes influenciar, sé tú la influencia para ellos. ¿Qué acaso no son mejores las palabras de vida eterna que tú les puedes hablar a través de la palabra de Dios que las groserías que tú puedes llegar a escuchar de otros? Entonces, ¿por qué te quedas en un lugar donde lo que escuchas son maldiciones y no hablas tú la palabra de Dios? Sé tu influencia para otros. Tienen la mente, dice el versículo 18, tienen la mente llena de oscuridad. Tú ya no, porque tú tienes el Espíritu de Dios. Tú no puedes andar como en la oscuridad. Mira, vamos a hacer una dinámica. Vas a cerrar los ojos y vas a correr 5 vueltas alrededor de aquí. A ver cuántos pueden. ¿Lo quieren hacer o no? No, hombre, va a haber un accidente, sangre por todos lados, porque en ese poste va a chocar el primero. Después el otro se va a caer y imagina toda la mano rota. No se puede correr en la oscuridad. Así andan los que no conocen a Dios. ¿A poco te vas a dejar arrastrar por este tipo de personas que no saben ni a dónde van? ¿A poco vas a desear lo que ellos desean? ¿A poco vas a tener las dudas que ellos tienen, la amargura que ellos tienen? ¿A poco vas a tener los propósitos que ellos tienen cuando ellos tienen la mente llena de oscuridad? Vagan lejos de la vida de Dios que Dios ofrece. Que no te arrastren lejos de Dios. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Me acuerdo yo cuando estaba sin Cristo, chicos, era un sinvergüenza de primera. Yo estaba en cualquier lugar donde yo estuviera, no me importaba hablar tantas groserías. Me acuerdo que en una ocasión estaba en una plaza comercial y estaba yo hablando con otro amigo, con otro compañero, pero yo con unas groserías que noté que unas muchachas se me voltearon así, me hicieron así como, y yo las alcancé a ver y de repente dije, pierdes la vergüenza.
Y fíjense, nosotros a veces como cristianos que tenemos la vida de Dios, a veces nosotros como cristianos nos da más vergüenza hablar cosas que sí aprovechan. Y estos que hablan puras tonterías, ¿no les da vergüenza? Dice, cerraron su mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Y luego dice en el versículo 20, pero no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ustedes están instruidos de manera diferente. Dios le hace ver a Jeremías que en medio de todo lo que está enfrentando, Jeremías debía mantenerse firme y no permitirse él ser vencido por la maldad de ellos. Y le promete que estará con él para darle la victoria siempre. Y es lo que Pablo les dijo a los hermanos en Roma en el capítulo 12. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es a lo que estamos llamados. Ese es el pensamiento de Dios hasta el día de hoy, pero es necesario que nosotros nos mantengamos firmes en nuestras convicciones. En ocasiones, jóvenes, sentiremos que estamos solos. Jeremías se sentía solo. Él decía, ay de mí, madre mía, que me trajiste a este mundo para ser enemigo del mundo. En ocasiones nos sentiremos así, solos, y que el mundo está en nuestra contra. Pero Dios continúa hablando y diciendo, ellos no te conquistarán porque estoy contigo para protegerte y para rescatarte. Yo, el Señor, dice, he hablado. Ahí en Jeremías 15:20. No estás solo, el Señor te dará la victoria y te va a proteger y te va a rescatar. Solamente mantente fiel a Dios. No te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti. Eso es lo que debe de pasar en nuestras vidas. ¿Qué tanta influencia puedes tener tú en la vida de aquellos que están apartados de Dios? ¿Qué tanta influencia puedes tener tú en aquellos que viven en la ignorancia de Dios? Mira, como hijos de Dios, no estamos para ser arrastrados por los deseos del mundo o por la amargura de ellos. Estamos puestos para llevar la luz de Cristo a todos los que nos rodean. Para eso estamos puestos. Pablo le dijo a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5, versículos 5 al 11. Ábrelo rápidamente ahí. Primera de Tesalonicenses 5, 5 al 11. Yo lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dice así, todos ustedes son hijos de la luz y del día. A ver, dile al que tienes a un lado, ahí te hablan hijo de la luz, hija de la luz. O ya te arrastraron a la oscuridad, dile. O ya te convertiste a ellos. No, dice, ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás. Es decir, no debemos de caminar como sonámbulos en el mundo, como personas que no tienen plan ni propósito, no. Como personas que no saben lo que está pasando, no. Nosotros, dice, debemos de mantenernos alertas y en nuestro sano juicio, cabales, entendidos de lo que Dios nos ha prometido, de quiénes somos en Él. ¿Te ha tocado ver a alguien que se levanta, que está recién levantado, pero que se levanta como con un pesar que no sabe ni dónde está? Y que de repente se levanta y se anda cayendo o se anda golpeando con todo porque no despierta. Bueno, es que así el mundo camina, nosotros no.
Nosotros caminamos alertas. Nosotros caminamos en nuestro sano juicio, entendiendo las cosas. Mira, esto es una tentación, me alejo. Mira, esto es una prueba, me mantengo firme. Mira, el Señor quiere que le dé testimonio a ella o a ella. Lo voy a hacer en nuestro sano juicio. Versículo 7, los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Así debemos de vivir. Servir como una luz que guía en un lugar oscuro y que dirige sus pasos a la salvación de Dios. Que puedan ver en ti el camino a la salvación. Es decir, que puedan ver en ti a Cristo Jesús. Conviértanse ellos a ti, sé influencia para otros. Jeremías había sido aborrecido sin causa. El único mal que Jeremías se había hecho era predicar la palabra de Dios, y por eso el mundo lo aborreció. Pero hubo un punto en el que Jeremías se desanimó. Nosotros en ocasiones podemos experimentar lo mismo. Llegar a ser enemigos del trabajo, enemigos de la escuela, enemigos de la familia. Podemos llegar a sentir que no encajamos en ningún lado. Jeremías se preguntaba por qué lo consideraban enemigo cuando les hablaba la verdad, cuando su deseo era apartarlos del pecado. Él sentía que todo lo que hablaba y que todo lo que hacía era causa de discordia en medio de los hombres. Solo por el hecho de hablar las palabras de Dios y por seguir el comportamiento de Dios. ¿Cuántas veces te has sentido así? Mira, si te has llegado a sentir así, no estás solo. Todos los grandes hombres de Dios se sintieron como tú te sientes en este momento, o como te has llegado a sentir, todos. Han sufrido momentos similares, en donde puede llegar a nacer esa tentación oscura de dudar de la fidelidad de Dios, pero todos y cada uno de ellos, al mantenerse fiel, terminaron probando la benevolencia de Dios y fueron usados por Dios. Así fue Abraham, así fue Job, así fue Elías, así fue Pablo, así fue Jeremías, Isaías. No debemos permitir que eso nos desanime. No debemos permitir que eso nos arrastre. No debemos permitir el convertirnos nosotros a las vidas vanas de ellos. Que ellos se conviertan a tu vida con propósito. No te quieras convertir a otros simplemente por encajar, por cotorrear como ellos cotorrean. Más vale solo que mal acompañado. No te conviertas simplemente por encajar, o porque no te echen carrilla, o porque te hagan el feo, o porque te miren como enemigo. Al contrario, el Señor tarde o temprano te dará la victoria a ti. Y pondrá tu nombre en alto cuando ellos se encuentren en angustia, así como lo hizo con Jeremías. Porque después de que fueron destrozados por los babilonios, cada uno de ellos recordaba cómo eran exhortados por el profeta, pero que habían rechazado al punto de llevarlo a la muerte. Te vuelvo a preguntar, ¿qué es mejor? ¿Lo que tú tienes para ofrecer o lo que ellos te pueden ofrecer a ti? ¿Qué es mejor? Di lo que yo ofrezco. Dilo, lo que yo ofrezco. Y el que estaba dormido, ¿cuál refresco? No, lo que tú ofreces es mejor si es que tienes el Espíritu de Dios.
Si no lo tienes, pues eres igual que los del mundo. Necesitas convertirte a alguno de los que sí tienen el Espíritu Santo. Pero sin duda alguna, todo aquel que es hijo de Dios, lo que tiene para ofrecer es mejor que lo que el mundo puede ofrecer. Lo que el mundo ofrece es muerte, es pecado y muerte. Lo que tú ofreces es vida y paz. Pero Dios exige, chicos, una entrega total si uno quiere llegar a cumplir con esta labor. Una entrega total. Debemos procurar ser nosotros los que influenciemos en el mundo y no permitir que el mundo sea quien nos arrastre a comportamientos que deshonren a Dios. Procuremos ser instrumentos útiles a Dios, santos y dispuestos siempre a su buena voluntad, a fin de que otros se conviertan a ti y no te conviertas tú a ellos. Amén. Pónganse de pie, jóvenes. Conviértanse ellos a ti. Grábatelo bien. Lo que tú puedes ofrecerles es mejor. No rebajes tu vida a lo que tenías antes de ser cristiano, antes de conocer a Cristo Jesús. Mejor déjate usar por Dios como una influencia de vida eterna para ellos, para que sean atraídos a la salvación y no seas tú de aquellos que retroceden o que voltean hacia atrás, porque entonces no aprovechará esto para nada. Cierra tus ojos un momento. Examina tu vida y pregúntate, ¿qué tanto pueden ver a Dios a través de tu vida? ¿Qué tanto tú puedes ofrecerle a Dios a otros? ¿O eres de los que les ha quitado el gozo o el gusto de la salvación al Evangelio? De manera que muchos quieren un Evangelio sin Dios. ¿Eres de aquellos jóvenes que pretenden acercarse a un Dios cuando la realidad es que entre más piensas que te estás acercando a ese Dios, más estás huyendo del Dios vivo y verdadero, el Dios de las Escrituras? ¿Qué tipo de Dios conoces? ¿Aquel que es santo y justo como ningún otro? ¿O piensas que ese Dios es exagerado y buscas uno que sea permisivo? Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. No permitas que dudas gobiernen tu vida, tu corazón. No permitas que la inseguridad te arrastre, que los deseos, las amarguras, porque siempre van a pasar cosas que van a poner a prueba nuestra fidelidad a Dios. Siempre vamos a ver el trato de Dios hacia los demás, pero eso no debe desanimarnos. Vamos a ser tentados al desánimo o al mal comportamiento, pero no permitamos eso. No te conviertas a ellos. No permitas que sus deseos sean los tuyos. No permitas que sus amarguras sean las tuyas, que sus dudas sean las tuyas. No permitas que sus propósitos y metas sean los tuyos. Tú busca a Dios y vivirá tu corazón. Porque Dios busca personas que estén dispuestas a ser usadas por Él para atraer a otros a su salvación. Y tú tienes que ser uno de esos jóvenes, una jovencita que sea instrumento en manos de Dios. Debes de mantenerte firme y no permitirte ser vencido o vencida por la maldad del mundo. Porque Dios está contigo para darte la victoria.
Conviértanse ellos a ti. No estamos para ser arrastrados por el mundo, estamos para que otros conozcan a Dios, su salvación por medio de nosotros. Como está escrito, te he puesto para luz de los gentiles, como un luminar que alumbra en un lugar oscuro, como una ciudad asentada sobre un monte, como una lámpara en medio de una recámara que alumbra a todos los que están en casa. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, porque sin duda alguna es mejor lo que tú puedes y tienes para ofrecer que lo que el mundo te ofrece a ti, al menos que tú seas arrastrado por el mundo. Gracias, Señor Jesús, por este día, por tu palabra, por tu presencia. Bendice a cada uno de los jóvenes en este momento, afirma sus corazones, sus convicciones y dales de tu gracia para que ellos puedan mantenerse firmes sin mirar atrás. Que puedan ser esos jóvenes que influencian en un mundo que no te conoce. Que no sean arrastrados por el mundo, sino que ellos arrastren a tus pies a otros. Dales esa fuerza, esa vitalidad, esa vida espiritual, esa llenura de tu Espíritu Santo, para que puedan ser santos y justos en toda su manera de vivir. Úsalos, Padre, como un instrumento poderoso en tus manos. En el nombre de Jesús, ponemos delante de ti nuestras vidas y confiamos en toda la obra que tú estás haciendo, que comenzaste y que perfeccionarás en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Chicos, pues el mensaje está dado, ¿verdad? Conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Dile al que tienes a un lado, no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti. Pues chicos, hemos terminado, estamos despedidos. Recuerden que nuestra próxima reunión la tenemos hasta el domingo 29 de septiembre, ¿sale? El próximo domingo 15 no va a haber, tampoco va a haber el domingo 22, sino hasta el domingo 29 de septiembre, y el tema que vamos a tratar en esa ocasión es guarda tu corazón. ¿Sale? Guarda tu corazón, para que estén atentos y bueno, podamos estar nuevamente reunidos para aprender de su palabra y para adorarlo. ¿Sale? Pues que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos la próxima.